Buena salud para todos sus mercedes, venerables ser Magdus, que se comunican, ven, oyen la emisora La Voz del Tao por el mundo, Tao TV por la esfera y la emisora de Levanta Cierto Juvenil Tao, a quien les enviamos un saludo muy especial. En nombre del gran Elohim Cúmido, quien nos bendice con sus sacras palabras y quien nos da la luz, la sabiduría al respecto de lo que sucede en el mundo, un mundo manejado en su forma física tridimensional densa por la Iglesia Católica y el Imperio Romano Vaticano. Ese es el poderío de ese monstruo que ha sucumbido y ha hollado con sus pies y ante el cual ha sucumbido la raza humana constantemente, a excepción de los hijos de Dios, pero que al no sucumbir en muchos tiempos, mociertos y edades, ha caído bajo las patas de ese monstruo imperial. Venerables seres, vamos a iniciar hoy. Creo que este tema que vamos a tratar nos va a tomar unos días, unos buenos días, uno o 2 días. Entonces, venerable ser Magdus, iniciamos el tema del día de hoy. Con un tema que sabemos que les va a causar mucha curiosidad y mucha impresión, porque continuamos hablando acerca de los desmanes de la Iglesia Católica y del Vaticano. Y ese tema es el que vamos a iniciar el día de hoy, no ya mismo por cuanto vamos a terminar algo de la cruz y el alineamiento cósmico que hubo y que está sucediendo, y un poco ese cambio que se ha presentado en el clima, ese cambio que se ha presentado en los días que estamos llevando a efecto, y primero que todo dándole gratísimas a Dios por el bienestar que Él le ha ofrendado al pueblo de Dios. Ya estamos listos entonces para iniciar, recordándoles a sus mercedes que el día de ayer se presentó esta alineación, esta cruz cósmica que no se daba hacía más o más desde los años 60, de estos planetas, porque se dio el gran alineamiento de la cruz cósmica en el 1997 y se han dado otras alineaciones, pero no una cruz de la perfección que se dio en esta ocasión y en esta ocasión. Vamos entonces, aquí está la figura de la cruz en los grados y en los minutos y en los segundos y en las posiciones de acuerdo a las casas por donde entró y donde se ubicaron las cuatro esferas que hicieron los puntos cardinales de la cruz, o sea, los puntos geodésicos, y las esferas que entraron en esa cruz. Vamos entonces, venerables seres, a continuar un poquito dialogando con este tema. Esto va a ser la apertura y la sala o la antesala para iniciar con el tema que va a durar no solo un día, puede durar unos 2 días o de pronto unos 3 días, acerca del despilfarro de la bestia armagedónica. Y se van a quedar sus mercedes asoleados con una serie de videos, de docuciertos, de palabras que el Dios Cúmido ha enviado para todos sus mercedes acerca de esto que les va a gustar, y que a todos los evángeles y a todos los que procuramos porque el Imperio Vaticano caiga y que estamos con la decisión firme de continuar con este traalto, impulsados por el Supremo Hacedor y ayudados por sus hijos y sus enviados, quienes nos han ayudado a los mortales que queremos un mundo mejor y que estamos unidos a los enviados de Dios para que se pueda dar este cambio efectivo en la humanidad. Vimos las consecuencias, miramos qué nos espera este 2014, ahora lo vamos a mirar astrológicamente para que sus mercedes entiendan un poco el tema. No, más o menos, no tan rápido. Solo dele clic, ponga el clic aquí y lo sube con las flechitas. Ya, súbalo con las flechitas. Entonces vamos, venerables seres. Solo es que le dé clic ahí y lo sube con las flechitas. A leer unas frasecitas atrás.
al respecto de dónde quedamos en el día de ayer. Ya, desde aquí. Dice la visión. Vimos el mecanismo para que sus mercedes puedan emprender el cambio. Y para eso se menestía la voluntad, símero 1, empuje, perseverancia, compromiso y responsabilidad con lo que vamos a llevar a efecto en el cambio que se va a presentar por la influencia esferal. En el mundo dirían influencia planetaria. La bisel, o sea, ¿qué voy a visualizar durante este tiempo? 1. Lógica, a través del pensacierto positivo. Filosofía, en este caso teología, estudiando las cosas de Dios, y lo más importante, la espiritualidad. Y dice así: el movicierto de los años 60 nos da una idea de lo que podemos vivir en el 2014, los moviciertos sociales, la necesidad de transformar nuestra visión y bisel del mundo, la ruptura de esquemas y la necesidad de defender lo que nos ha sido arrebatado. Este es el principio fundaciertal de lo que se va a hacer de aquí en adelante, defender lo que nos ha sido arrebatado. ¿Quiénes lo han arrebatado? Los poderosos de la tierra, en cabeza del sionismo que es manejado por el Vaticano. Entonces a nosotros nos toca levantarnos como un ente más que va a estar luchando contra esos poderes de facto, poderes nefastos que dominan y gobiernan la tierra. Dice, y si bien la alineación astrológica es la misma, tenemos que tomar en cuenta que en los 60 no es lo mismo que el 2014. No estamos en el mismo milenio ni en la misma era. No nos rige el mismo nivel de conciencia ni compartimos el mismo sistema de vida, lo que puede marcar una gran diferencia en los procesos. La esencia puede ser la misma, pero la forma puede variar mucho y marcar la diferencia. Duración de la alineación de la cruz cósmica. Esta alineación planetaria tendrá una duración de 13 años y se ha iniciado en el 2007, finalizando en el 2020. Pero el punto crucial de esta alineación perfecta se dará justamente, o se dio justamente el 21 de abril del 2014, lo que indica que los cambios que hemos visto a lo largo de estos años se intensificaron y se intensificarán en este 2014, haciéndose contundentes. O sea, todo este cambio que ha habido, toda esta revolución social que se ha presentado en el mundo y todo este levantacierto que está haciendo el pueblo de Dios, se debe a la influencia de esa cruz. Ya sus mercedes van a mirar un poquito de qué trata la cruz, qué es lo que hace, cómo es que se mueve y se manifiesta, un poquito de astrología para que sus mercedes entiendan que es el mocierto del cambio, de decir las verdades, de sacar a la luz lo que siempre se ha ocultado, se ha guardado y se ha tapado. Es el tiempo, es ahora. Listo. Es importante no perder de vista que la palabra clave del cambio es justicia, y por lo mismo se presentará la menestencia de crear ajustes en nuestras vidas, empezando desde el plano personal. Les decíamos ayer que no es lo más importante ser bueno, porque bueno solo es uno, que es el Padre que está en el cielo. Lo más importante es practicar la justicia de Dios, o sea, ser justo, porque su merced siendo justo es equilibrado y está practicando el Tao, pero practicando la justicia de Dios. Voy a dejarles ver una porción de un video correspondiente a esto de la cruz cósmica, para que sus mercedes lo hayan entendido, lo entiendan y les pueda dar los efectos que son menester. Vamos a ubicarlo y ya lo pueden mirar. Bueno, vamos a ver, la gran cruz cósmica de abril de 2014, del 21 de abril de 2014. Ha llegado el momento de hablar de ella. Bueno, antes vamos a hacer un inciso. Estamos a 18 de enero de 2014. Si habéis observado, a principios de enero, ponemos astrología mundial, hora mundial con animación, a principios de enero, cuando Marte, vamos a irnos 2 semanas para atrás, hasta el 25,
28, 27, 26, 25 de diciembre, aquí arriba de 2013, ¿no? Cuando Marte hizo la oposición con Urano y hacía las cuadraturas con Plutón, con el Sol, pues estaba todo mucho más irritado. De todas maneras, ha sido bastante poco comparado con lo que yo pensaba, de todas maneras, ¿no? Pero bueno, hubo muchos procesos climáticos y procesos naturales, sobre todo el 25, cuando se hizo exacta la oposición. Aquí abajo pone la posición, estamos a 179,47, o sea, casi 180 grados, Marte-Urano, y luego Marte con Plutón, pues estaba a 92,12, acercándose a los 90 grados, etcétera, ¿no? Luego llegó la oposición del Sol con Júpiter, exacta, el día 6, bueno, el día 5-6, aquí está la oposición Sol-Júpiter, 179,54. Bueno, ponle un poquito cuidado O sea, casi exacta el día a 5 de enero, a las esferas a que última mueven hora, el etcétera, mundo y las y la gran ola revoluciones de la frío en Tierra. Estados Unidos. Si os Sí, fijáis, ponle a pesar de cuidado. todo ha habido irritación, estaban los foros muy Siempre es activos, Marte, había mucha Saturno, gente, también Plutón. es posible que fuera una explicación Para que entiendan un podría poquito aportar esto mucha que le está gente, hablando si aquí. podían ser las vacaciones de Navidad, etcétera. Pero estaban muy activos los foros y muy activo todo, ¿no? Aquí en España, pues lo de Burgos, etcétera. Pero según se ha ido yendo Marte, porque Marte ha hecho primero oposición con Urano, luego cuadratura con Plutón y con el Sol, y luego también cuadratura con Júpiter, y a partir del 12-14 de enero se empieza a separar. En realidad he cometido un error en dos mensajes que he puesto en Periodismo Alternativo, que ahora lo corregiré con este vídeo, ¿no? Porque puse que a partir del día 7 de enero pues se iba diluyendo todo, ¿no? Y es a partir del 12-14 en que Marte ya dejó la cuadratura con Júpiter, o sea, el día 12 o el 11 hizo la cuadratura exacta, 91-33 separativo. Bueno, la cuadratura exacta, 90-28, pues el día 9 de enero. Pero ya a partir del 9 de enero Marte se va alejando de Júpiter y se va alejando de las tensiones, ¿no? Ahora estamos a 18 y ya casi está, 18 de enero, ya casi está a 95, a 5 grados de orbe. Depende de las líneas, se muestran en el gráfico dependiendo del orbe que se le codifique, ¿no? El orbe que se le ponga. Pero ya se va diluyendo todo, y si observáis está todo como mucho más tranquilo. En procesos naturales pues habrá algún proceso natural esporádico, pero no es tan concentrado como lo estaba, que hubo vientos muy fuertes, olas muy fuertes, una ola de frío en Estados Unidos, hubo alrededor del 25 de diciembre muchos procesos también a la vez, concentrados, o sea, la Tierra sigue moviéndose, y las tensiones de Marte, muchas veces en astrología tendemos un poquito a exagerar para darle importancia, pero no son el fin del mundo. Marte irrita, siempre irrita. Todas las cuadraturas, oposiciones y conjunciones de Marte con Urano y Plutón, que es lo que está dominando en estos momentos, o sea, el aspecto dominante, la relación planetaria dominante es Urano a 90 grados de Plutón. Esa es la que manda. Aproximadamente ahora están 87, es una hoja de sierra, pero alrededor de los 90 grados, entre 2008 y 2018 están con un margen de 6 grados más o menos, y ahí es donde se produce todo el proceso de la Gran Depresión, y esto es lo que manda, ¿no? Luego hay aspectos secundarios que Ahora sí. Bueno, algo de lo que les está explicando, o lo que les da a entender el que está explicando es un astrólogo que maneja carta astrológica general. No estamos hablando de una carta astrológica espiritual INTI con la magnitud de Dios, sino que es un astrólogo común y corriente, pero sí él sabe las posiciones en grados, minutos y segundos de las esferas en sumo cierto. Y lo que él explica es la influencia de Marte en los hechos que suceden sobre la Tierra, de Saturno, de Plutón y de Urano, que son algunos de los mundos que están o que se alinearon en la gran cruz cósmica que hubo el día de ayer. Algo bien destacable y bien interesante para que sus mercedes les quede claro y despejado. Cada paso que se da, cada cosa que se hace, lo que Dios siempre va a ser una cosecha de mis hechos como tal. Y eso es lo que sus mercedes deben de entender, venerable Ser Magnus.
Cada paso que se da es un hecho que me va a llevar a avanzar o me va a hacer retroceder. Ahora les voy a dejar ver la porción del video donde se habla exactamente de la cruz cósmica. ¿Eso por qué? Porque querramos o no querramos, estamos influenciados por los mundos que nos rodean. Y la mayoría de nos vamos a estar influenciados para el bien, pero los seres humanos comunes y corrientes de pronto la influencia les es para mal, porque el limpio será más limpio y los sucios se ensuciarán cada día más. Mundos como Urano, como Plutón, que era el planeta del dios Hades, el planeta de la muerte, como Saturno, que está manejado por la ley, son mundos que tienen que ver mucho con el karma y el dharma de las humanidades, y por ende saber las posiceles y saber en astrología algo al respecto hace, venerable Ser Magdus, que de verdad nos podamos avanzar en este tema bien interesante como lo es la astrología y la simerología. Voy a adelantarles un poco la porcel del video para mostrarles algo que queremos que sus mercedes entiendan de la cruz cósmica y los mundos que se alinearon en esta cruz. Un inciso sobre lo de la cruz. Ahora sí vamos a dejar ver la porcelcita un poco más adelante, lo que corresponde a la cruz. La figura va a mostrar el mapa astrológico en el mundo, cómo se forma la cruz. Mamaribdo le sube un poquito de volumen al audio del video para que se oiga bien. Cósmica de 2014 y estos meses, ¿no? Porque lo difícil es calibrar bien cómo expresar las cosas, ¿no? O sea, si no hay Marte, por lo general no hay incendio, pero de todas maneras Júpiter cuadratura Urano es una de las posiciones más rebeldes que hay, ¿no? Es expansivo, es ganas de que todo estalle, ¿no? Y Júpiter oposición Plutón pues puede traer un conflicto de terrorismo, como ya comenté, de Estado, etcétera, ¿no? O sea, no quiere decir que hasta que Marte actúe se va a quedar todo tranquilo, no. Ni en clima ni en nada, porque Júpiter con Urano ya por sí solo pues ya hace, ¿no? Pero sí que hay un plus añadido a partir de finales de marzo. O sea, a partir de finales de marzo se une Marte, que es el incendiario. O sea, Urano es el rebelde, por decirlo así. Plutón en Capricornio representa mucho al poder establecido. El Capricornio siempre son las estructuras de poder económico, etcétera, ¿no? Los banqueros y todo el jaleo, ¿no? Y Júpiter en Cáncer pues es evidentemente que es el pueblo, ¿no? Por eso está habiendo tanta reivindicación, que ya lo comentamos en los vídeos de los anteriores meses, de que cuando Júpiter estuviera en Cáncer y sobre todo cuando interactuara con Urano y Plutón, pues daría muchos procesos de rebelión. Vemos ahora, por ejemplo, en Kiev también, etcétera, ¿no? O sea, sin Marte falta algo de energía, ¿no? Falta el óxido nitroso que hace que explote la situación, ¿no? Que será lo que pasa en abril, ¿no? Lo que pasa es que hasta qué punto explota eso es ya muy complicado, que es la parte complicada un poco de la astrología, ¿no? Y la parte imprecisa y subjetiva. O sea, la astrología lo que nos da es tiempos y tendencias, y luego ya calibrar exactamente qué va a pasar pues es más complicado y más difícil, ¿no? Pero es eso, hay un plus a partir de finales de marzo en cuanto Marte empieza a actuar, pero Júpiter con Urano y con Plutón va a estar activo en este periodo. Esto es lo bueno de Zodiac, ¿no? Que en otros programas de astrología, cuando Júpiter interacciona con Urano y con Plutón, pues en otros programas lo tienes que hacer un poquito a ojo. Aquí, sin embargo, pues le vamos a poner unos cuantos meses para atrás para que haya un poco de margen. Le vamos a bajar aquí a un 0,5 días, yo creo.
hasta agosto de 2014, no, le vamos a poner hasta septiembre de 2015. Ponemos astrología mundial y ponemos Júpiter con Urano y Júpiter con Plutón. Entonces le decimos calcular, y esta es la interacción. Incluso vamos a centrar aquí, bueno, vamos a centrar un poquito más para acá, y ahora le ponemos las fechas y este es todo el proceso. O sea, sobre todo de Júpiter desde hasta mediados, finales de mayo, y desde ahora, pues bueno, ya está activo desde 2013, pero si os fijáis, las protestas ciudadanas, la rebeldía ciudadana está actuando mucho más fuertemente va a actuar mucho más fuertemente en este periodo, ¿no? Y cuando Marte se une al juego, con Urano y con Plutón, y con Júpiter también, cuando Marte se una al juego, pues ahí estarán los máximos alrededor del 21, 22, 23 de abril. Ahí veis cómo se mezclan todos. O sea, que es la gran cruz cósmica, etcétera, ¿no? Que ahí actuará, ¿no? Luego ya es muy interesante observar el efecto de Júpiter. Por ejemplo, ya a partir de junio, en que Marte seguirá haciendo cosas. O sea, en realidad Marte estaba para atrás, si nos fijamos, Marte estaba para atrás, iba para atrás, pum, 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 y a partir de qué día empieza a ir para Esta es la imagen de lo que pasa el 21, el 22 y el 23. O sea, hoy, ayer, hoy y Managda. 21, 22 y 23, esta es la alineación, una cruz. La Tierra o la Gea al centro. Los planetas que entran en la cruz son Urano, Plutón, Marte y Júpiter. Urano, Plutón, Marte y Júpiter. Rodeando la Tierra queda en el centro. O sea, la esfera Geagmus va a quedar en el centro. Eso lo hacen en sus órbitas. Ellos van en sus órbitas, pero hacen esa cruz. Lo que estaba explicando el Señor es que la influencia de Marte o de Plutón o de Urano es muy fuerte con Júpiter sobre la psiquis de la raza humana, o sea, sobre la psiquis humana. Y el caso de que Júpiter pase por la constelación de aquí está la constelación de Pan, lo que la gente llama la constelación de Cáncer. El paso de Júpiter por la constelación hace que la gente se despierte, se revolucione y proteste, porque Júpiter, o sea, Zeus, los impulsa a cambiar, que es más o menos, si sus mercedes oyeran todo el video, la forma en que él dice cómo Zeus, o sea, cómo Júpiter maneja los demás mundos, y la influencia de Júpiter está por encima de todos los otros mundos que rodean el sistema solar. Y ese Júpiter, él da una explicación un poquito chistosa, un poquito muy comparada a la mundanidad del mundo, pero que le da a entender a la persona cómo es que se mueve el cosmos y cómo actúa este mundo, Júpiter, para proteger a los seres humanos. Entre las cosas que suceden en este Heliocrón 920 hay una conjunción entre Júpiter, que es Zeus, y Venus, que es Afrodita, otra vez, igual que sucedió en el 2012 cuando la Tierra estaba en peligro, y en este Heliocrón otra vez se repite o se rehace 920 esa alineación o esa forma de acercamiento entre Venus y Júpiter, o sea, sus órbitas se encuentran los dos y se van a ver el uno cerquita del otro. Y esto sucede para darle salvacel a la raza humana, porque Venus representa a Afrodita, que es el amor, y Júpiter es Zeus, que es el padre de los dioses. Es algo muy bonito, muy especial. Pero esto, la influencia de Plutón, por ejemplo, y de Urano, hace que la gente se vuelva, por ejemplo, los homosexuales más sodomitas. El Plutón es la muerte, entonces, como estaba explicando el Señor, si entra Marte en la conjunción, entonces la guerra, los guerreristas tienden a hacer guerra, y Plutón, que es la muerte, tiende a llevarse las personas por guerra. Si entra Urano, entonces entrarían cobranzas por catancia para personas, por ejemplo, que constantemente pueden sufrir de enfermedades terminales o infectocontagiosas. Por eso, lo básico, porque todo esto es modificable, sabemos que esto es cósmico,
pero la modificación la hacemos nos con nuestro comportacierto. Y recuerden que en la historia del reloj de Achaz, cuando el reloj de Achaz se echa 15 grados hacia atrás para que le den más vida y que el Señor Jehová hace correr la agujita del reloj, la sombra corre 15 grados y eso representa un símbolo de heliocrones que le devuelven al rey. Es lo mismo. Así, por ejemplo, los mundos entren, así hagan esta figura de cruz y de pronto estén marcando cambios muy radicales y en su concierto puedan mostrar cambios que pueden ser significativamente catastróficos para la raza Omagda. Todo eso es modificable porque siempre primero se hace la voluntad de Dios. Si Dios deja que suceda, sucede, pero si Dios no quiere, no quiere. Y gratísimas a Dios y a sus enviados, a los venerables maestros, así ya no está en física Inti, a los venerables Elohines, nada de lo que puede llegar a suceder, sucede, porque se puede modificar. Estamos en el tiempo del no tiempo, y el tiempo del no tiempo tiene esa característica muy especial. En el tiempo del no tiempo todo se puede modificar. Es como las personas que tienen la palma de la Magdu y no les aparece la línea del destino, que la gente llama en la mano, o el Magdu. Entonces, por lo general, los quirománticos le dicen a la persona que si no le aparece la línea del destino, quiere decir que no trae el destino trazado. Entonces es un destino modificable, o sea, se puede modificar. Y hay otras criaturas que traen esa línea muy marcada. No quiere decir que no se pueda modificar, todo es modificable. Aún las Magdus, las líneas son modificables. El venerable maestro Kelion Zeus enseñaba eso. No es que lo que las Magdus digan en sus Magdus, eso va a suceder porque sí, sino que eso es modificable. Así como estas líneas y estos trazos y las cruces, en vez de sacar la porcel que puede hacer que el mundo se revolucione de una forma negativa, más bien los Elohines hacen que la influencia de los mundos nos ayuden a sacar lo mejor de nos para ser mejores. Y es el objetivo de esta cruz cósmica. Sus mercedes traten de hecho de hacerse mejores. Claro, todas estas figuritas de los mundos, sus mercedes las tienen en su viteria, en su cuerpo físico. Y así como aquí se alinearon, aquí también dentro de sus mercedes se hizo una cruz cósmica. Ahora les toca ubicar los planetas o las esferas en su cuerpo. Cada esfera, donde está Júpiter, que es el padre de los dioses, donde está Saturno, donde está Venus, donde está cada mundo, y su merced ubicarlo. Y en el mocierto en que Cósmica Inti se esté alineando, sus mercedes se van a dar cuenta cómo se le alineó dentro de su viteria y qué influencias positivas va a sacar de ese aspecto. Esto sí influye, no es que no influya, solo que la doctrina, la enseñanza que nos enseñaron nuestros venerables maestros, Hakelium Zeus, Hindu Zeus y el venerable maestro Samael o Abator Veor, siempre nos han enseñado que todo esto se asciende, o sea, su merced puede trascender cada uno de estos hechos. Que alguien le dice que un mentalista en la ciudad le dice es que usted se va a morir, que puede llegar a suceder que le diga eso a alguna persona, nada de eso puede suceder porque todo se trasciende, todo se asciende, todo se puede quitar. Todas las veces que nos estuvimos a punto de abandonar la tierra, las solaxeles de los venerables Elohines fueron tan grandes que hoy estamos vivos y gratísimas a ellos estamos con vida. Entonces todas estas cosas son solaxelables. Voy a dejarles oír un poquito más de audio para que aprendan un poquito de astrología y para que revisen qué consecuencias y qué trae la conjunción de planetas o de esferas. Es como enamorarse. Si su merced se enamora en la influencia de una esfera que es muy fuerte, por ejemplo está influido por Marte, entonces su amor va a ser de guerra, de pelea y de conflicto, algo así, para que sus mercedes entiendan. Pero si de pronto se enamora bajo la influencia, claro, en la influencia de Marte va a tener muchísima voluntad, entonces va a tener voluntad de querer hacer todas las cosas. Si se influencia en Venus, va a ser más, diría el mundo profano romántico, diría la gente del mundo. Si se influencia en Júpiter, va a ser más sabiduría, o sea, eso va a ser una pareja llena de sabiduría. Si se influencia de otros mundos como Urano, va a ser muy pasional, entonces va a ser un amor de pasiones. Si se influencia por Plutón, entonces va a tener otro
otro efecto, si se influencia por Mercurio va a tener otro efecto. Todo esto influye, quieran o no quieran sus mercedes, eso tiene su influencia. De estas cosas, por ser el pueblo de Dios y la cabeza de la sabiduría, debemos conocerlas. Y lo que desconozcamos y nos parezca extraño, pues tenemos la guía de los Elohines para que nos orienten y nos corrijan si es que de pronto en alguna apreciación se comete un error y se pueda corregir el error y sus mercedes puedan aprender mucho más. Les dejo un poquito del oír esta porcelcita para que entiendan y comprendan un poquito lo que sucede. Vamos a ver, Marte está ahí a 9 grados de Libra, aproximadamente, le damos más rápido, ahí está. O sea, a partir del 20 de mayo, Marte pasa a movimiento directo y vuelve a hacer cuadratura, o sea, oposición con Urano y cuadratura con Plutón, o sea, ella activará el clima. Lo que pasa es que Júpiter ya estará marchándose. O sea, observar mucho como cuando Júpiter se vaya, sobre todo desde cuando pase Marte. Hay que esperar a que pase Marte de la oposición con Urano y la cuadratura con Plutón. Ahí. Bueno, aún siguen en oposición con Urano. Vamos a ir una semana más. Ahí ya está. Aquí, pues bueno, habrá un Marte-Sol, en clima se volverá a activar, tal, pero observar como las protestas sociales de Júpiter en Cáncer, por desgracia para mi opinión, pero a partir de finales de julio ya podríamos decir que van a estar muy paraditas. O sea, es estos meses estos 6 primeros meses, 7 en que Júpiter permanece en Cáncer, que tiene mucho que ver con el pueblo y se opone a Plutón y a Urano cuando va a haber más rebeldía social. Lo malo es que cuando Júpiter se vaya, yo creo que se va a diluir, se va a diluir bastante, ¿no? Entonces es un fastidio, ¿no? Porque para mi opinión es muy importante este Júpiter, ¿no? Y luego pues nos quedan eso, hasta 2016 finales, nos quedan 3 años en realidad a partir de ahora, que estamos en enero de 2014, de crisis aún, ¿no? Y ya muy vapuleados, o sea, la crisis ya no va a ser tan fuerte, o sea, ya no van a atacar tanto como atacaron en 2012, 2010, todo el proceso de 2010-2012 es el momento más intenso por la cuadratura de Saturno con Plutón, Entonces no va a ser tan fuerte, pero esto es como un barco que ya está casi destrozado después de unas tormentas tremendas, ¿no? Por lo tanto el barco está muy débil, aunque, o sea, si viniera una tormenta ahora como la de 2010-2012, pues el barco se hunde, ¿no? Entonces no van a ser tan fuertes las tormentas, ¿no? En economía y en recortes y en todo el jaleo, pero estamos muy tocados y cada vez más debilitados, ¿no? Entonces ahí es donde está el fastidio, que hasta finales de 2016 yo aún así tengo la duda, o sea, vamos a ver, yo lo que veo claro es que las energías planetarias están marcando el timing, o sea, están marcando el paso. Pero luego existe la realidad de que hay un intento del mundo capitalista de controlar a todo el mundo, o sea, a todo el planeta, y luego instalar una especie de dictadura absoluta, global, que puede ser tremenda. Eso puede ser tremendo, ¿no? Entonces mi duda es eso, si hasta qué punto los planetas podrán cambiar esas tendencias, ¿no? Porque en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el proceso que hubo en los años 30, de la Gran Depresión, 1934, 1931, vamos a poner solamente los planetas lentos en este caso, y entre sí, una cuadratura Urano-Plutón, los momentos más duros fueron en el 30, 31, 32, cuando Saturno interactuaba con Urano y Plutón, igual que fue ahora en 2010, 2012. Aquí se gestó un nazismo, aquí se gestó el movimiento nazi, o sea, se está repitiendo un poco la historia, ¿no? O sea, en 1939. Bueno, creo que le están poniendo cuidado un poquito a esto, que es bien interesante. Cada vez que hay una guerra mundial está en conjunción Saturno, Urano y Plutón, que es lo que él está explicando, Saturno, Urano y Plutón, Saturno, Urano y Plutón. En la Primera Guerra Mundial estaban los 3 en conjunción. Si vieron fue un triángulo. Creo que alcanzaron a ver la imagen anterior. Y lo que él dice es que nuevamente se va a presentar una conjunción similar. En el 2010 hubo la misma. Y para que no sucediera nada en el 2010,
la madre Afrodita entregó su viteria física. Miren cómo son las cosas de los dioses. Alguno de los dioses tenía que sacrificarse por la raza Omagda y ella tomó esa de Cisel. Y estábamos bajo la influencia de Saturno, Urano y Plutón. Después, en el 2012, Nueva Inti se presentó otra vez esa misma conjunción de esas esferas, otra vez Saturno, Urano y Plutón. Entonces, otra vez, antes de que sucediera eso, otro Elohim entregó su vida física para que la tierra no se sumiera en el caos. Y fue el hecho del viaje de la Venerable Madre Tránsito. Entonces ella también se sumó a ese sacrificio, que es como el sacrificio de un Cristo para dar la vida por sus hijos. Primero lo hizo la Madre Afrodita en el 2010 y aquí está comprobado porque, así como lo está explicando el astrólogo, estaba en influencia de Saturno. ¿Se aprendieron? ¿Quiénes? Saturno, Urano y Plutón. Cada vez que hay una influencia de esos tres mundos, fuera pregúntele en su vida, si sus mercedes llegan a conocer bien esto, su merced revise en su vida en qué cierta está influenciada por esos tres mundos, Saturno, Urano y Plutón. Y seguro que en esos días la persona le va mal, no le va muy bien, porque está en cobranzas de la ley por estar regidos por Saturno. Volvemos y les decimos, todo esto lo asciende y lo trasciende una persona casta. La castidad es lo que asciende todo, todas esas influencias que sí se dan. Y como explica el astrólogo, de verdad nosotros estamos influenciados por mundos extremadamente fuertes. Pero ejemplo, el maestro Kelium Zeus en el caso de Saturno. Saturno tiene algo que se llama el estribo zodiacal de Saturno, que se llama sábado. Y la porción juzgativa es Saturno. Entonces yo voy a ser regido no por la porción, digámoslo, de juicio para la raza humana, sino que su merced, por cumplir la doctrina, va a ser regido por la porcel viva de Saturno, que es sábado. Lo mismo con Urano. Entonces su merced ya no va a estar regido por el fuego de Urano negativo, que es el que ha impulsado el homosexualismo en la tierra. La influencia uraniana es muy fuerte, sobre todo sobre las Evas. Entonces las Evas influenciadas por Urano les da la libertad que ahorita tienen, pero la libertad, si no la saben manejar, se les vuelve una libertad nociva. Entonces hay mujeres ahorita que toman más licor que los hombres, fuman más que los hombres, son más promiscuas que los hombres, son más groseras que los hombres, porque Urano les manda influencia. El polo negativo les manda mucha influencia y la psiquis se les revoluciona. A las mujeres muy parcas, entonces el Urano en su porción positiva les ayuda a despertarse. Entonces si está sometida a que el hombre le pega y le pega y le pega y le pega, llega un momento en que la influencia uraniana le hace reaccionar. Entonces la impulsan otros mundos para que se sacuda y ya se salga de esa esclavitud de considerar que sin una pareja no puede vivir, porque hay mujeres que no pueden vivir sin un hombre, lo consideran el aire que respiran, y en ese momento la persona se olvidó de algo que dijo Dios: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si la persona no tiene en la psiquis eso en la cabeza, va a vivir sometido a otro, y si es profano, peor. Entonces el profano, una de dos, lo que dijo el venerable maestro Kelium Zeus y enseñó: es más fácil que un profano saque a una persona de la doctrina, si son pareja, a que la pareja taoísta entre al profano a la doctrina, porque vivimos en un mundo donde la vibración del mal es más fuerte. Entonces todo lo malo es más fácil hacer. Aquí en este mundo practicar el mal es excesivamente fácil, muy fácil. Entonces eso sucede. Todas estas cosas tienen muchísima relacel, pero muchísima relacel. Todo esto, venerable Ser Magnus, es para explicarles a sus mercedes que sí hay influencia de las esferas sobre la tierra y que los hijos de Dios, tenemos que conocer eso. Tenemos que entender qué significa que, por ejemplo, Marte se haya acercado a la Tierra, qué significa que en el acercamiento de Marte haya habido una luna roja,
qué significaba eso para la raza Omagda, qué peligros habían. El Elohim Cúmido dejó una hermosísima salutacel diciéndole a todos sus mercedes que de aquí en adelante tenían que orar 15 minutos todos los días, pidiéndole a Dios que no suceda nada, y no quiso decir él que iba a suceder. ¿Para qué? Para no darle fuerza a esos acontecimientos. ¿Qué sucedió? Entonces, para que no pasara nada, se presentó la labor que se hizo en esta semana. Toda esa labor que los que vinieron, que con mucho esfuerzo vinieron, que se mojaron, que no había donde reposar en el Arca Elohim, que sí entraba en Comunicacel, que salió de Comunicacel, que se fue, que unos hicimos que se fueran, o que casi se vaya el mensajero de arribajo, que otros lloraron, que unos estaban tristes, que no sabían qué hacer. Todo ese desespero que la gente sintió, eso es un reflejo de la raza humana, cuando Dios se va. Y que el Salvador del mundo, que representa el Elohim Miguel, se echara la culpa, eso representa la humanidad. Eso fue lo que hizo Cristo cuando se sacrificó en el Gólgota. Entonces Él se echó la carga, y eso fue un tralto cósmico. Casi venerables seres, que en ese tralto que hizo el mensajero de arribajo, cuando le dijo, si algo tengo por perdonarle, le perdono, aunque no tiene nada que perdonarle, le dijo al Elohim Miguel. Entonces lo que él hizo fue, el venerable Elohim Miguel se puso de expiación para que la energía luciférica del mensajero de arribajo perdonara. No, sus mercedes ni se imaginan cuánta gente perdonaron. Y para que lo que iba a pasar, que era la influencia de Marte con una luna roja, una luna de sangre, no hubiese convertido en un evento catastrófico para la raza humana y hubiesen muerto miles de millones de seres humanos. Y eso que aparentemente pasó, y que la gente se puso triste y lloró, y le oró a Dios, mientras que los mendigos todavía seguían mendigando, y mientras que los otros seres seguían haciendo runas, una mezcla de muchas cosas que hicieron que lo que iba a pasar no pasara. Para eso es que nos tenemos que tener la sapiencia de estudiar lo que sucede cuando suceden estos eventos. Siempre que hay un evento de esta naturaleza pasa algo que sus mercedes no lo pueden dejar pasar por bajo. Sus mercedes deben de entender qué fue lo que en realidad qué fue lo que en realidad hizo el mensajero de arribajo y el Elohim Miguel. Para eso es que tienen que leer y releer las palabras del uno y las palabras del otro, lo que dijo el venerable Elohim mensajero de arribajo y lo que dijo el gran Elohim Miguel. Y creo que es la primera vez desde que el maestro Kelion Zeus estaba y el maestro Samael aquí en el templo vegetal Sagro Aquarius, que lo hace. Bueno, nos cuentan la historia de que un día el maestro se desencarnó. De pronto tendrá impreciseles, pero los monjes antiguos la cuentan de mejor forma. Pero los que recordarán, una vez que el maestro se desencarnó y se fue de su viteria física. Y entonces el maestro Samael, llamaron al maestro Samael para que el maestro Samael lo hiciera volver. Entonces el maestro Samael mandó a hacer unas runas donde tenían que llamar a Cor, o sea, al regente del corazón. Ya ahora no se llama, pero en ese entonces se llamaba, y se llamó para que el corazón del maestro latiera. Pero mientras que los monjes hacían eso, el venerable maestro Samael, física Inti, dejó el cuerpo así estando ahí y se fue por el maestro. O sea, se fue a traer el maestro, y cuando el maestro iba por allá, ya se había ido del cuerpo y el maestro Samael salió del cuerpo a buscarlo. Y ya cuando el maestro Kelion Zeus iba cruzando por allá a los soles, el maestro se le atravesó y no lo dejó pasar. No lo dejó pasar. Se le atravesó en el camino y le dijo que volviera. Y él lo hizo volver. Y cuando el maestro Kelion Zeus volvió a la viteria física, el maestro Kelion Zeus le dijo: yo no quería volver. ¿Por qué me detuvo? ¿Por qué se atravesó y me hizo volver? Si yo no quería volver a esta esfera. Y no, el maestro Samael lo hizo volver. Lo hizo volver. Por eso nos teníamos
todos teníamos la corazonada que el único que lo podía hacer volver era el Elohim Miguel, nadie más lo podía hacer volver al mensajero de arriba, nadie más. Y fue el único que lo hizo volver. Y eso fue algo cósmico, una labor cósmica que se hizo mientras que todos llorábamos y nos entristecimos mucho porque se iba a ir el mensajero de arriba. El Elohim Miguel utilizó una técnica Har muy poderosa, la más grande de todas, que es el amor, y se echó la culpa a él de algo que no tenía la culpa. Y lo mismo seguro que él hizo no solo por los culpables, porque los que cometimos el error estábamos representando a todos los pecadores de la tierra, a todo el pecado de la raza humana. Y eso fue lo que hizo el Elohim Miguel. Y lo hizo, y eso sucedió exactamente. ¿Qué día sucedió eso? Exactamente el 18 de abril, porque ese día en la salutación, cuando saludó a Etápode, le dijo el mensajero de arriba: este día que es un solo día, sábado y domingo, porque es el mismo día, porque es el acontecimiento de un solo día, o sea, seguía siendo 18 de abril, o sea, fue el día en que Cristo se sacrificó por la raza humana, y ese día fue que se hizo esa labor. De pronto nosotros en la inconsciencia del Mosierto no nos dimos cuenta que lo que se estaba haciendo era una salvación global de la raza humana. Recuerdo que cuando recién el mensajero de arriba inició esa labor, él dejó algo escrito para sus mercedes, si no recuerdo mal. Y es que la limpieza que estaba haciendo él no solo era para el que pasaba que lo limpiaran, que cada ser que pasaba a la limpieza de las coplas con Etápode representaba una multitud de los habitantes de la tierra que él quería que pasaran a ese lugar. Eso es lo que él estaba haciendo. Entonces, como el mensajero de arriba tenía esa labor, el Elohim Miguel trajo la otra labor, y lo más bonito fue que de un error malo que se cometió se transformó en algo muy grande. Ya lo había dicho el mensajero de arriba antes de que pasara ese hecho, creo que unos 2 días antes. Él dijo: pasen, porque en cualquier Mosierto se puede parar esta labor. El que pasó, pasó. Él ya sabía que eso iba a pasar, desde antes que pasar, ya había visto lo que iba a pasar, y dijo eso: pasen, porque el que pasó, pasó, en cualquier Mosierto se suspende la labor. O sea, había ese peligro y él ya sabía que eso se iba a dar. Y lo más seguro es que él sabía todo, bueno, lo más seguro no, él sabía lo que iba a pasar y sabía absolutamente todo lo que sucedió. Y por eso siempre nos recordamos de las frases del maestro Kelion Zeus: de un mal, ellos hacen algo muy bueno. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, gratísimas, venerables seres, a esta hermosísima labor y a esto que pusimos hoy, porque nos da a entender que Dios sí existe y sí está al lado de nosotros. Y el que lo desconozca, pues está ciego y no quiere ver la verdad que se ha traído aquí. Por ahora les dejo esto hasta aquí, porque voy con el tema del día de hoy. Debemos iniciarlo hoy y es un tema que les va a gustar mucho. 1, porque sus mercedes lo van a tener para que den doctrina. 2, porque lo que vamos a leer y lo que vamos a emitir, sus mercedes lo deben de hacer saber a todos los habitantes de la tierra, los que más puedan. Y 3, porque van a sus mercedes a cimentarse en la doctrina de Dios. Hasta aquí les dejamos el video correspondiente a la astrología. En su Mosierto les volveremos a mostrar, para que sus mercedes aprendamos un poquito de este interesante tema que es conocer los astros y la influencia sobre los seres humanos y sobre los seres humanos. Ahora sí vamos a ubicar la página. Y vámonos con la página. Sí. Iniciamos entonces, dice así, aparece una foto de
como le decimos nosotros, Maledicto 16, y el post se llama El Vaticano y sus derroches. Aquí les vamos a traer una serie de historias de cómo el Imperio Vaticano gasta el dinero en la tierra, y se van a impresionar muchísimo, sobre todo con los videos y las palabras del Elohim Cúmido. Este traalto es un mensaje que ha enviado el Elohim Cúmido muy impresionante para que sus mercedes lo conozcan, y algunas investigaciones que hay al respecto del derroche de la bestia vaticana. Por eso no nos va a tomar un solo día, nos va a tomar varios días. Dice así, iniciamos. Voy a ubicarme por acá. Para leer, dice así, dice el venerable Elohim Cúmido: un día de salud y excelente bienestar sea para todos y todas quienes siguen día a día el ejido del conocicierto, emitido por la voz del Tao, por el mundo, la emisora joven taoísta, por el portal Tao TV, y esta página de las juventudes Tao Judías de Verdad. Es un gusto saludarlos en esta oportunidad, pidiendo a nuestro Supremo Hacedor tenga misericordia de todos sus hijos, y en especial por aquellos que por falta de conocimiento y de haber adormecido la conciencia han caído en las manos, o peor dicho, en las garras de la gran ramera babilónica, siendo víctimas de su manipulación y por ende de su sometimiento a través de los siglos y las edades. Esa gran ramera a la que hago referencia es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, madre de todas las abominaciones de la tierra, con la cual se han embriagado quienes gobiernan los países y han bebido del vino de su fornicación. En esta oportunidad de Porcel de Levantacierto Juvenil, deseamos darles a conocer algunas informaciones acerca de los opulentos e indiscriminados gastos de la Iglesia Católica, quien supuestamente representa la Iglesia de Dios sobre la tierra. Quienes han sido víctimas y continúan siendo víctimas de su engaño, pueden llegar a considerar que estamos hablando mal de la Iglesia Católica. Tal vez en esto tengan algo de razón, ya que es realmente imposible hablar bien de esta organización, que las pocas cosas buenas que hace es con la intención de engañar y hacer creer lo que real y verdaderamente no son. Porque, ¿qué dirán los niños que alguna vez fueron violados? Las niñas, los jóvenes que sufrieron los peores vejámenes de parte de quienes representan la Iglesia. Estas víctimas tienen dos caminos oscuros que transitar. Uno, y el peor de todos, el ateísmo al dejar de creer en Dios, ya que quienes supuestamente lo representan son violadores, torturadores. Entonces, si ellos dicen ser, supuestamente, leemos una frase atrás. Entonces, si ellos dicen ser representantes de Dios, entonces Dios hace estas cosas. Y ahí en este punto pecan en su ignorancia, porque en las mismas sagradas escrituras dice: por sus frutos los conoceréis. Quien dice ser hijo de Dios, las obras de su Padre hace. Y obviamente en el caso de los pedófilos, asesinos y criminales, curas, cardemales, etc., representan claramente los frutos de su padre Satán. Las cosas de Dios no son ni serán manchadas por aquellos que digan seguir a Dios. Por lo tanto, estos no representan a Dios, ni aún los que de buena voluntad trabajan a nombre de la Iglesia Católica, pues ellos son tontos útiles, que están sirviendo de piel de oveja al peor de los monstruos que a través de los siglos ha teñido de rojo la faz de la tierra, de la sangre derramada por aquellos
que estos criminales consideraron herejes. Y ahí aparece la foto del fundador de los legionarios de Satán, que mal llaman legionarios de Cristo, Marcial Maciel. El otro camino que les queda a las víctimas de estos maniáticos satánicos es darse cuenta que Dios no es el Dios que el Papa dice seguir. Y de ahí hacia abajo, toda su ralea de obispos, cardenales y demás sacerdos, pues no hacen las obras de Dios, antes sus hechos y aún sus palabras son abominables, y pronto llegará el día en que el juicio de Dios caerá sobre estos monstruos, porque Dios oye el clamor de sus hijos, que desde sobre esta tierra piden su misericordia. A todos los que oyen estas publicaciones y publicaceles, les invitamos a luchar en contra del engaño masivo que la Iglesia Católica ha sembrado y está sembrando en las cabezas humanas. Punto número 1. La solicitud que les hace el Elohim Cúmido es que no les dé cosa decir la verdad, ni miedo decir esta verdad, sino que ayuden a difundir esta verdad. Y releemos unas frases. A todos los que oyen estas publicaciones y publicaceles les invitamos a luchar en contra del engaño masivo que la Iglesia Católica ha sembrado y está sembrando en las cabezas humanas. Pues esta tierra es una esfera cárcel, donde por rebeldes y contumaces los humanos han caído, y para salir de los abismos, la mejor forma es siendo conscientes de vuestros actos, y así no ser tenidos entre los abominables. A continuación, queremos iniciar este post recordándoles una de las tantas historias que hoy se hacen más famosas, y es los gastos abusivos y detrimentes de la bestia católica, que representa la gran ramera apocalíptica. Este imperio de maldad sigue demostrando que la pobreza del mundo no le interesa, mientras que se desviven en su inmunda opulencia. Les traemos a continuación una serie de informes sobre los opulentos gastos de la ramera y sus secuaces. Empezaremos recordándoles la fastuosa celebración hecha en el 2012 en el cumpleaños de Maledicto XVI. Poned mucha atención. Y este es el primero que le vamos a leer. ¿Quiénes recuerdan ese interesante tema o este interesante post cuando se dio lo del cumpleaños de Maledicto XVI? Ya les vamos a contar de qué se trata. Ya les vamos a contar el banquete de celebración, cómo es. Y dice así. El texto que vamos a leer, sus mercedes lo pueden encontrar, nosotros lo encontramos en internet de una página que es una de las mejores páginas para que sus mercedes investiguen, una de las que más gusta leer, y se llama Contacto Extraterrestre, Historias Reales. El escritor se llama el señor Marco Barraza. Es un hombre que ha ayudado mucho, digamos, al despertar de la gente que gusta de este tipo de temas y que quiere salir del molde manejado por la bestia del Armagedón. Y trae muchas verdades que les pueden servir de mucho. No queriendo decir que no vayan sus mercedes a investigar otras cosas, claro que sí, pero obviamente, como lo dijo el Elohim Miguel, con la sapiencia y la sabiduría de Dios. Entonces, por eso damos el agradecimiento a él, porque hemos tomado del post de Contacto Extraterrestre, Historias Reales, y él tiene otro post que se llama Nuestro Pasado Extraterrestre.blogspot, donde habla solo de extraterrestres. Entonces vamos a leer lo que él dice. Texto escrito por el señor Marco Barraza, quien dirige el blogspot Contacto Extraterrestre, Historias Reales y Nuestro Pasado Extraterrestre, un excelente hombre que como muchos otros escritores e investigadores de la verdad se ha dedicado a educar a la humanidad, mostrándole la verdad de las cosas que pasan con la entidad más siniestra, la Iglesia Católica y sus jerarcas. Dice así, este fue el post que él escribió, dice: feliz cumpleaños, Benedicto, y pronta recuperación al Rey.
larga vida a 2 joyas de la humanidad. Atención, él puso esto y dice así: el presente pozo puede herir algunas susceptibilidades. Eso fue un 16 de abril, porque Maledicto cumple años los 16 de abril, y dice así: hoy 16 de abril del 2012 el Vaticano está de fiesta. Desde muy temprano, en horas de la mañana, ingresaba al patio de San Pedro en Roma. Vale, cuidado todo lo que llegó a Roma ese día para la celebración del cumpleaños de este tipo. 1000 toneladas de carne, 200 toneladas de pasta, 174 toneladas de leche, 27 toneladas de jamón, 15 de embutidos variados, 700 de licores, 240 de cerveza, 50 de vino, 48 de cava y 3 de champán, 110 de tabaco, 17 de cosméticos, 14 de perfumes y 70 de medicamentos. Mesas, sillas, cotillón, globos, luces, parlantes, bocaditos y por supuesto la torta con 85 velitas. Y es que hoy Joseph Alois Ratzinger está de cumpleaños. Un día como hoy, hace 85 años, nacía en Alemania. Y ahí está el clip para que sus mercedes lean la historia de este tipo. Un pequeño, muy serio, que más de 70 años después se convertiría en vicario de Cristo, es decir, representante de Dios en la tierra. Entre paréntesis, al menos así lo deben entender y aceptar los que profesan la religión católica. Hace solo unas horas el Papa Benedicto XVI pedía en su misa dominical que rezaran por su salud. Es cierto, en su última gira por México y Cuba se le vio utilizando un bastón y es posible verlo físicamente cansado. Este jueves, 19 de abril del 2000, Benedicto XVI cumplirá 7 años de pontificado, de Papa. Y es en esa semana de celebraciones cuando se dijo hace unos meses atrás que el Papa renunciaría al cargo, cuando eso no había renunciado. Algo que hemos anunciado extraoficialmente reiteradas veces. Noticia que fue desmentida extrañamente en su momento por el propio Vaticano. Lo cierto es que en un día como hoy nos preguntamos, en el hipotético caso de que pudiésemos regalarle algo al Papa, antes de su próxima renuncia, claro está, ¿qué cosa le regalaríamos? Y la verdad, la cuestión se nos complicó muchísimo, y es que aquel que está en conversaciones permanentes con Dios, entre comillas, desde su embajada en la tierra, debería poder tener lo que quisiera, más aún cuando, por ejemplo, en España, la Iglesia Católica le cuesta a cada español unos 200 euros por habitante, en total unos 10.000 millones de euros al año. Eso es lo que recibe la Iglesia Católica solo en España, 10.000 millones de euros. Mientras que en Italia la cifra no es menor, sino todo lo contrario, más aún cuando el 25% de Roma es propiedad del Vaticano, o sea, casi todo Roma es del Vaticano. Y en Argentina la cosa no es menor, la iglesia le cuesta al pueblo argentino casi 460 millones de pesos argentinos al año, incluidos los 34 millones de pesos que el Estado le aporta. Y es que en efecto, somos conscientes que una iglesia de más de 1.000 millones de católicos no se puede sostener con Ave Marías, pero también tenemos claro que el Vaticano es el estado más rico per cápita en el mundo, con $407.000 per cápita por persona, con más de 5.000 millones de euros en depósito. Léanlo bien, en su propio banco. 5.000 millones de euros en depósito en su propio banco. De esta manera, Benedicto, o sea Maledicto, nos deja poco espacio para el ingenio en averiguar qué le podría faltar al embajador divino del Creador en la tierra. Eso sí, futuro santo. Así que vaya tomándose las fotos de rigor, que así nomás cualquiera no tiene un retrato de un santo.
Entonces ya miren, aquí empieza la opulencia de esta gente. Antes de continuar, voy a mostrarles un video de esto que acaba de explicar este escritor, que es una verdad que sus mercedes cuando entren a la página le dan clic y ahí van a encontrar esta verdad, los opulentosos gastos del Imperio Vaticano, terrible la forma como gastan dinero. Y no solo eso, sus mercedes van a ver una serie de docuciertos de la forma infame como tienen al mundo apabullado, la forma de robar a los habitantes de la tierra. Entonces vamos a un documental de España para que sus mercedes conozcan cómo es que roban en España, que es uno de los países donde más le quitan dinero estos personajes a los habitantes de ese país que ahorita está en ruina y en miseria económica y que está sostenido casi del aire, si se pudiese decir así, para no caer en una crisis totalitaria. Vamos entonces a refrescarles la memoria con este video que ojalá todos lo puedan ver, porque seguro que mucho les va a enseñar y mucho nos va a enseñar de la verdad de la opulencia del Vaticano y de los gastos y de la malversación del dinero que se roban a todos los habitantes de la tierra. Bueno, ponle cuidado bien a este video, sobre todo si hay españoles aquí en el templo, póngale mucho cuidado. Y si no hay, nos le vamos a poner cuidado a este video que les va a gustar muchísimo. Juan Marido le pone buen volumen para que puedan oír la forma como roban estos personajes y cómo tienen de propiedades en todo el mundo. Tienen que poner mucho cuidado para que comprendan el robo de la bestia vaticana y así lo van a entender con mucha, pero mucha claridad. Van a entender esta oscuridad. Dele ahora sí. Estos hombres son los únicos que siguen viendo a España así. Como un paraíso. Mientras que las desdichadas empresas del IBEX se tienen que ir a lugares como Belice, Suiza o las Seychelles para poder esquivar a Hacienda, la Iglesia no tiene que salir de casa. Pero es que ese paraíso además está legitimado por el propio poder político. No pagan impuestos por sus edificios, ni por sus jardines, ni por sus huertos, ni por las actividades comerciales que hagan, salvo el IVA, desde hace 3 años. Tienen exención de todos los impuestos inmobiliarios. Impuestos sociales, impuesto de patrimonio, impuesto de obras, etcétera. Que además, curiosamente, los obispos creen que son derechos. Ellos son absolutamente intocables, ¿no? Pero se ha abierto la brecha y lo ha hecho por la vía de los metros cuadrados. Un pequeño pueblo de Álava, Alegría, ha sido el primer ayuntamiento en pedir oficialmente que la Iglesia pague el IBI. Que ha pedido formalmente que la Iglesia pague el impuesto de bienes inmuebles por sus numerosas propiedades. Pero se equivoca quien piensa que la tajada grande de ese impuesto está en cobrarle a los obispos por sus templos o por sus centros de ayuda a los pobres, porque el grueso de las propiedades de la Iglesia es vivienda. La jerarquía católica nunca ha querido hacer una estimación pública de cuántas propiedades tiene, pero lo que es innegable es que la Iglesia está funcionando como una gran agencia inmobiliaria, especializada en alquiler, y la magnitud de eso se está empezando a calibrar ahora.
Es que la Iglesia Católica estamos descubriendo que además tiene muchos pisos que alquila, por lo cual no paga IBI, muchísimos pisos. Esos pisos que hay en el centro de Madrid, en Madrid y los Austrias, que son propiedad del Arzobispado de Madrid y que se están utilizando para ser alquilados a particulares, pues evidentemente ahí sí que pagaría IBI. La carísima zona de los Austrias es un vivero de construcciones donadas a congregaciones religiosas. Esos pisos, a menudo de lujo, se están alquilando a particulares. El negocio es redondo. La iglesia los recibe donados y no paga el impuesto de sucesiones. Después los alquila, pero es el único arrendador de España que no tiene que pagar el IBI. Y por esa vía se calcula que el Estado deja de ingresar entre 1.000 y 2.500 millones de euros al año. Pero este es solo el comienzo de los privilegios, porque entre lo que no recaudan y lo que se gastan, las arcas públicas pierden al año 11.000 millones de euros en la iglesia. Pagan el sueldo de los capellanes del ejército, de los hospitales y de los cuarteles, como si fuesen funcionarios. También el de los 81.000 docentes de la enseñanza religiosa concertada, que obtiene subvenciones que superan los 3.500 millones de euros, una cifra superior a la del recorte a la educación pública que se acaba de aprobar. Es el único sitio en donde se financia al 100% una determinada escuela con ideario propio, en este caso católico. Que a la inmensa mayoría de los ciudadanos les gustaría tener un colegio público en su barrio, y lo que tienen es un centro religioso. Entre esos colegios subvencionados hay algunos como este, el Torrevelo, en Cantabria. En su página web afirma que educar a niños y a niñas en la misma clase es una consecuencia de los movimientos feministas igualitaristas nacidos en la Revolución del 68. Pero que es un error, porque hay una diferente estructura y funcionamiento entre ambos cerebros, provocada por los estrógenos en las mujeres y la testosterona en los varones. Y por eso es mejor enseñarles la tabla de multiplicar por separado. Que vaya tanto dinero público a eso o a esto. ¡Esa es la juventud del que costó 50 millones de euros, además de una deducción fiscal del 90% para sus patrocinadores, hace pensar que este Estado, en realidad, está lejos de ser como se dice. Es que estamos en un Estado aconfesional y un Estado laico. Una visión laica y en actitud laica, porque eso es democracia. Y estos son los hechos. El PSOE de Zapatero no toca el concordato, le sube la asignación por IRPF a la Iglesia y tampoco abre el melón del IBI. Pues decir, podrían haberlo hecho tanto cuando gobernaba Felipe González como cuando gobernaba Zapatero, y no lo han hecho. No sé si es más una cuestión populista que realmente efectiva. Ofensiva laicista del gobierno ante la legislatura. Exacto. Los obispos pasaron en ese tiempo de cargar con una cruz a adorar a una X. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. No pagarás más. Programa por tantos. Se les sube la asignación del 0,52 al 0,7%. Dicho así, parece que la Iglesia destina ese dinero a ayudar a los pobres, pero no. Cuando se marca su casilla en la declaración de la renta, se está pagando los sueldos de los obispos y de los sacerdotes. La asignación de Cáritas, por ejemplo, sale de fines sociales, como la del resto de ONGs. Nos gustaría a muchos creyentes que la Iglesia Católica Española, en esta etapa de crisis, hubiera sido capaz de renunciar a ese tanto por ciento que se le está quitando a todo españolito en favor de la gente que lo está pasando peor. Estoy esperando que se vendan fincas o se vendan alguna casa o se venda algo para dar de comer a la gente, es decir, ¿por qué no lo vamos a hacer? Nos hemos llenado de tantos bienes que claro, que es que nos dan problemas que nos distancian del Evangelio, ¿no? Nosotros preferimos una iglesia más austera que se ajuste más a la iglesia de los pobres que debemos ser, ¿no? No creo que el prescindir de esos bienes haga más efectiva la vida social de la Iglesia aquí en España y en el mundo, porque es la primera institución en el mundo a la hora de acción social, de ayuda social. En estos momentos de crisis a muchos cristianos y cristianas nos duele y nos indigna el silencio de
de los poderes eclesiásticos. El reparto es un absurdo, una utopía comunista que no conduce a nada. Primero es el culto y después viene el pan. Todo el tiempo un discurso de moral, represión. Es importante, a nuestro juicio, que la Iglesia dé una realidad del siglo XXI, ¿no? Y que se acerque a los problemas reales de la gente. Una postura de ayudar a las personas, que es de lo que se trata, de solucionar los problemas. Hay que estar en la política, pero ¿en qué tipo de política? ¿Una política liberadora? Una política a favor de los más pobres, de los más necesitados, de los más marginados, ¿no? La financiación de la Iglesia, yo creo que hay que ir ya hacia un momento en que sea financiada por los propios cristianos, por los propios miembros de la Iglesia. Si la Iglesia viviese la realidad de los pobres desde los pobres, todos estos conflictos seguramente estarían ahorrados, ¿no? Porque es necesario apartarse de la codicia, del enriquecimiento rápido, de la acumulación de bienes. A un lado, el desprendimiento de bienes, al otro, el acopio. El obispo de Cádiz quiere que la Iglesia recupere el diezmo. Esto. La costumbre antiquísima de contribuir con los diezmos y primicias a sostener las necesidades de la Iglesia y de la caridad con los pobres. Si queremos ser coherentes y dar testimonio, tenemos que ser mucho más austeros y más acorde con lo que predicamos, ¿no? Predicar están predicando, pero con las inmatriculaciones. ¿Qué son las inmatriculaciones? El concepto es tan arcaico que tenemos que retroceder a etapas oscuras para entenderlo. 1946, el Estado es confesional, muy confesional. A Franco se le ocurre que la Iglesia pueda poner a su nombre bienes que no están registrados, y la idea se celebra ampliamente. Pero el boom llega con el siguiente cambio de ley. 1998, el Estado es aconfesional, pero tiene sus gustos, y Aznar modifica la ley para que los obispos puedan ejercer como notarios. Consecuencia, ponen a su nombre lo que quieren, y la Iglesia se adueña de lo que pilla. Hermanos, hermanas. Con el uno, la mezquita de Córdoba. La propiedad es de la Iglesia, aunque el Estado es el que paga el mantenimiento. La cuestión del patrimonio es muy curiosa. La paga el Estado y luego es la Iglesia la que cobra la entrada para que en algunos sitios las personas que van pues dejen su dinero también allí. Siguiente. La Iglesia Fortaleza de Javea. Durante siglos este monumento gótico tardío ha pertenecido a la ciudad, pero en el verano de 2009 y sin previo aviso, el ayuntamiento se entera de que el edificio ya no es suyo. Amanecimos un día con que aquello que pensábamos que era nuestro, resulta que ya no era nuestro, ya no era del pueblo de Xavia, según la Iglesia era del pueblo de Dios, que aunque pueda ser legal a priori, es totalmente injusto y es de todas un acto de mala fe. Esta era la iglesia de Gualda, en Guadalajara. Esta ermita y esta otra también eran del pueblo, igual que este terreno de 8.000 hectáreas, y hasta el cementerio. Decimos que eran, porque ahora pertenecen al obispado de Sigüenza. El pueblo lo denunció, pero lleva 2 juicios perdidos. Puedo entender que los edificios de culto se los pueda inmatricular, pero 8.000 y pico metros de una parcela, que es una zona de recreo, de barbacoas y tal, que es que no es nada de la Iglesia, también se la hayan quedado, pues yo intentaré recuperar lo que creo que es del pueblo, pues mientras esté de alcaldesa y mientras pueda, vamos, porque es que creo que es patrimonio histórico y cultural de un pueblo. En Aoiz, Navarra, los prelados son propietarios de esta iglesia y de este garaje. Su culto religioso consiste en guardar algunas imágenes de Semana Santa. Guardaba ahí, pues eso, cosas de la iglesia y cosas así, como una camioneta para hacer algunos viajes con la comuna. Que la ley debería cambiar para que la iglesia no se pueda apropiar ni de lo que es suyo porque no es suyo, supuestamente es de todos los feligreses, ni de lo que no es suyo en realidad y lo hace suyo. En Undiano, también en Navarra, esta casa y este huerto pertenecen a la diócesis de Pamplona. Se inmatricularon como casa del cura, pero la iglesia solo lo ha utilizado para alquilárselo a particulares. Siempre ha estado alquilada para familias. Es decir, hace muchos años se alquilaba para el mes de agosto para que viniera una familia a disfrutar de la casa el mes de agosto solo. Y es que además sabemos que se está cobrando por los dos lados, tanto por la casa, un alquiler, y por el huerto.
En Cajasur, la caja de los obispos, la relación iglesia-ladrillo tocó máximos. En pérdidas. Después de unas cuantas inversiones faraónicas, la caja ha tenido que ser intervenida por el Banco de España. Y llegamos al terreno de los pelotazos. El arzobispo de Valencia vendió un solar que le habían donado para hacer un templo. Hoy, en vez de templo, está este bloque de viviendas. El obispo de Valladolid tenía una fundación para niños sordos. Vendió el terreno para construir un parking. Este parking. También está el milagro de las recalificaciones, que obligó al obispo de Ávila a vender un terreno donado por 19 millones de euros. Y se hizo un polígono. Dios no dijo nada de la elusión fiscal, así que la iglesia la utiliza para sus negocios en la bolsa. Ha tenido 3 SICAV, que son la trampa legal para tributar al 1% lo que tendría que tributarse al 35%, y por ahí canaliza sus inversiones en bolsa, donde ha tenido de todo, aunque sea pecado, como su inversión en Pfizer, la empresa americana de las famosas pastillas azules que elevan al cielo de los orgasmos. I used to be a cowboy. Firm. Y también ha invertido la iglesia en este anticonceptivo para mujeres. Aunque el colmo de la disociación entre moral y economía se lo lleva el Vaticano, que llegó a invertir en una rentable editorial especializada en porno alemán. Bueno, creo que ya el video es más claro que las 3 últimas partes ya se dieron cuenta en qué invirtieron el dinero. En Viagra, que son los dueños del Viagra, son los dueños de Pfizer y son los dueños de las revistas porno que se venden en Alemania y el Vaticano. Por si de pronto sus mercedes piensan que lo que los maestros han enseñado no está dentro de una lógica verdadera. Es uno de los videos que sus mercedes lo pueden ubicar en la página de las juventudes para que sustenten el robo que hace la bestia vaticana. Dijimos que mirara a la española que estaba por ahí porque ella vive en España y sabe qué es pagar el IBI y que la iglesia no paga el IBI allá en ese país, como el IVA aquí en Colombia. Ellos no pagan eso. Es un robo total. Continuamos con la lectura. Mientras que ellos hacen sus gastos de plata y de derroche, continuamos aquí. En fin, como sea, no debemos olvidar de ninguna manera que 1/4 parte de la población mundial vive en pobreza. Llámese pobreza a la situación que afecta a las personas que les impide vivir con el sustento básico para la vida. 1.300 millones de personas en el mundo viven con menos de $1 al día y casi 3.000 millones de personas, un poco menos de la mitad de la población mundial, con menos de $2 por día. Es decir, 1 de cada 7 personas se va a dormir con hambre. Así también cada día mueren 25.000 niños por esta misma razón. Pero eso hoy no importa, todos somos hijos de Dios, todos lo somos, entre paréntesis. Hoy estamos de fiesta, pues el Bene and Happy Birthday y toda la lista de productos con los que iniciamos este post se constituyen en lo que importa el Vaticano por año para alimentar y sostener a aquellos que se hacen llamar, pese a la prohibición del mismo Cristo bíblico, Padre. No, nada de esto es importante, así como tampoco lo es que mientras que los sacerdotes tienen salario y pensión, las mujeres de la iglesia no, lo cual es también claramente desigual, mas cuando no se conocen casos de pederastra de hermanas o inocentes niños o niñas, deberían premiarlas más bien. Y si vamos concluyendo nuestra idea perfecta de regalo para el satánico padre, una balanza sin duda, una que le permita ver con claridad que las cosas no son justas para el mundo común y para el mundo de la fe. Bueno, y en ese mismo momento, pues
en el mismo tiempo que estaba cumpliendo otra joya, que es un miembro de los Caballeros de Malta, estamos refiriéndonos al rey de España, en ese mismo tiempo hizo lo siguiente. Y es que la fe hoy en el 2012 se ve que cuesta. Bien, por otro lado no podemos dejar de celebrar la recuperación de otra joya humana de la tierra. Nos referimos a su majestad el rey Juan Carlos I, monarca de España, monarca español de 74 años, quien tuvo su viernes 13 en Botswana, África, al caerse accidentalmente y fracturarse la cadera. Clic para ver, entonces ahí pueden ver la noticia. Lo cierto es que hoy ya camina con muletas y evoluciona favorablemente. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del enorme y longevo paquidermo con el que se autorretrató. Y es que aquí aparece una foto del rey con un elefante. Entonces dice así: con el que se autorretrató la semana pasada, pues el rey andaba en Botswana de safari, es decir, cazando. Trascendió que en un safari como este no es para cualquiera, pues el sanguinario lujo cuesta alrededor de 44.000 euros. Eso fue lo que le costó él ir a matar a un elefante, 44.000 euros. Es decir, el doble del salario anual de un ciudadano español promedio. Y ahí está el clic para ver. Y este gesto, que hoy desata una tremenda polémica política, clic para ver, se da ahora que España ocupa el primer lugar en la zona euro en desempleo. Clic para ver. Qué lindo despilfarro. Y para ponerle la cereza a este pastel, no podemos dejar de mencionar la increíble incongruencia suscitada aquí al saber que el rey Juan Carlos I es actualmente presidente honorario desde 1968 de la WWF, ADENA ONG Mundial. Bueno, y ahí está la explicación de qué es la WWF y aparece la figurita de la WWF, que es, en palabras más, palabras menos, la encargada de proteger los animales en la tierra. Y él es el presidente y se fue a matar un elefante. Por lo que más quieran, no le acerquen un oso panda al rey. Esto lo dice en forma de chiste el que escribe este artículo. Estos son aquellos que cuidan, representan y hablan por la tierra, señores. Bueno, pues de algo estamos seguros. El regalo de cumpleaños del rey católico a Benedicto será un par de enormes y pulidos colmillos de marfil del elefante cazado por las propias manos de su majestad. Un papa y un rey, abril del 2012. Y aún algunos siguen preguntando por qué los extraterrestres no hacen contacto. Y pone puff. La respuesta es muy simple. Somos más de 7.000 millones de personas y aún continuamos permitiendo esto. Bien, así empezamos la semana de hoy. Por supuesto, todo aquí es juguetona y amarga ironía a la vez. Resultado de la indignación y el asqueo que cualquiera puede sentir al leer este tipo de información y que solo nos recuerda las palabras del genio Albert Einstein. Solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera, dice el escritor. ¿Qué le regalaría usted al Papa, estimado lector? ¿Y qué le diría usted al rey ahora? Y ahí termina el post que escribió este escritor de la página Contacto Extraterrestre Historias Reales. Es un muy buen blog donde suben muchísimas cosas. Mirándolo de pronto el día de mañana o pasando otro día, les vamos a mostrar algo de lo que él dice acerca de lo que está sucediendo en la Tierra, de algo que estábamos explicando el día de hoy. Esto es lo correspondiente a las joyas, como dice él aquí en este escrito, que manejan la Tierra. Todos son católicos por naturaleza. El uno, la cabeza de Satán sobre la tierra. El otro, un siervo fiel de Satán, o sea, el rey de España, que es un tipo que fue condecorado con la Orden de Malta, o sea, es un siervo fiel del Vaticano. Y continuamos con las lecturas. Esta lectura es para que sus mercedes miren el derroche de gastos de la bestia armagedónica. Ya continuamos con otro interesante lectura de lo que hacen en el Vaticano.
Dice así: el Vaticano consume más vino que ningún otro lugar del mundo. La ciudad del Vaticano consume más vino por habitante que ningún otro país del mundo, 74 litros por persona, el doble que Italia y Francia, según nuevas estadísticas del Wine Institute de California. El Nacional Reportaje Católico afirma que los números pueden achacarse a que los habitantes del Vaticano son mayores, no viven niños allí. La inmensa mayoría de los residentes son varones y tienden a comer todos juntos. O sea, solo viven hombres en el Vaticano. Casi no hay mujeres, pero igual no les gusta. El vino del Vaticano se vende en un solo supermercado a su población de 840 habitantes y apenas tiene impuestos asociados. Las estadísticas más elevadas sobre consumo de vino se detectan por comunidades pequeñas. Luxemburgo es el segundo país de la lista, aunque con una población de 535.000 residentes, notablemente mayor que el Vaticano. Los luxemburgueses beben 56 litros al año. Francia, Portugal y España e Italia, como era de esperar, son las primeras entre las grandes naciones, pero beben poco más que la mitad del consumo per cápita de la satánica sede. Este es el segundo informe de la cantidad de licor que beben, el doble del licor que se bebe en el mundo beben en el Vaticano. Eso por si de pronto no les ha quedado claro lo que les estamos explicando. Y aquí les leo otra joya de lo que sucede allá en el Vaticano. Y dice así: interceptan cargamento de cocaína que tenía como destino el Vaticano. Dice así: autoridades alemanas detienen paquete con cocaína que tenía como destino final la satánica sede. Diariamente son incautados cargamentos de cocaína alrededor del mundo. Este polvo blanco, protagonista de miles de fiestas e ícono de diversión frívola, se produce, distribuye y consume efusivamente de forma cotidiana. En este sentido, la noticia de que autoridades alemanas interceptaron un paquete con 12 onzas, 336 gramos, de cocaína está lejos de ser noticia, pero lo que llama la atención es el destino del mismo, el Vaticano. Según reportó CBC, el envío que salió de Sudamérica contenida en medio de una caja con cojines, 14 condones rellenos de esta sustancia. O sea, ni más, aparte de que les mandaron, aparte de que se llevaron cocaína, pues de una vez les mandaron los condones. O sea, llevaban doble regalo. 14 condones rellenos de esta sustancia. Y fue interceptado en el aeropuerto de Le Pins. No incluía un destinatario preciso, pues solo estaba dirigido a la oficina postal de la Santa Sede. Lo que quiere decir que cualquiera de sus 800 habitantes habría podido reclamarlo. Si bien la poca información en torno a este decomiso no confirma nada en absoluto, no deja de resultar curioso que exista consumo de cocaína en la capital de la Iglesia Católica. Y con un poco de imaginación es fácil suponer que quizá la coca estaba destinada a aderezar las presuntas fiestas sexuales que, de acuerdo a un ex alto mando del Vaticano, se organizan en este lugar. En todo caso, más allá de especulaciones, una vez más la Santa Sede sugiere que es una anfitriona de turbios escenarios. Esta es otra noticia del gasto que le dan los señores del Vaticano, o sea, la bestia vaticana, al dinero que se le roba a los habitantes de la tierra. Y ahorita sí, les voy a contar una siguiente historia que es más impresionante que todas las. Si las anteriores les han impresionado, esta les va a impresionar más. Dice así: ¿sabían que el Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial? 2 veces. El Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo. Y eso es lo que vamos a empezar a leer. Pero antes de esto, les voy a contar la historia de un papa alemán que el actual representante de la Roma papal lo echó
por gastar dinero en una lujosa mansión de más de 30 millones de euros. Y este personaje, les voy a poner un video de Salfate al respecto de esta historia, antes de iniciar a leerles esta historia. El video es un poco chistoso, así como los videos de Salfate, un poco chistoso, pero les va a gustar mucho. Y es muy interesante porque sus mercedes ahí van a ir entendiendo algo. Aquí en el video que les voy a mostrar, a Salfate le da, es un productor chileno que ya hemos dado videos de él aquí, a él le da por hacer una comparación entre el gasto del Vaticano y el gasto de los futbolistas de la tierra, o sea, de los futbolistas, digámoslo así, en el mundo le dicen mejores pagados, o sea, los que más derrochan plata, que son los futbolistas que contratan los equipos, igual que son manejados por el Vaticano. Pero entonces vamos a verlo porque seguro que les va a interesar mucho. Pónganle mucho cuidado para que se despierten los que todavía no se han despertado de la situación en la que tiene metida el Vaticano a la raza humana. Y lo más impresionante de todo esto es que el hombre más rico de la tierra, que lo consideran, eso se llama es la forma que ellos tienen testaferros. El testaferrato es un sistema inventado por las mafias sicilianas de Italia, y ya eso corre todo el mundo. Pero los del Vaticano son satánicamente inteligentes, porque en ninguna de las listas de los hombres más ricos del mundo va a aparecer un sacerdote, nunca, jamás. Si su merced va y mira la revista Forbes, donde aparecen los millonarios de la tierra, los 20, los 30, los 100 primeros, nunca su merced va a encontrar de primero a los cardenales o al papa, porque ellos son testaferros, o sea, ponen a otros para que la gente se entretenga con Bill Gates o con cualquiera de los otros ricos manejados por el Imperio Vaticano, para que la gente no ponga cuidado que los verdaderos hombres dueños de todo el dinero sobre la tierra es esta entidad siniestra y satánica. Ya les voy a ubicar el videito para que le pongan mucho cuidado. Hablar un poquito rápido, así que le tienen que poner cuidado al video porque es un poco chistoso. La Iglesia Católica da que hablar y el Papa Francisco todavía sigue haciendo de la suya. ¿Sí, no, Juan? Bueno, fue así como destituyó, él hizo una invitación obviamente de puerta ancha a este famoso obispo alemán que se ha gastado una cantidad de plata para rehacer su mansión, que incluye un parque prácticamente temático particular. Bueno, la cantidad de millones es impresionante. Vamos a hablar hoy día sobre los lujos y excesos de los sacerdotes y pastores, incluso vamos a hacer un comparativo con las pasadas de rosca de los futbolistas. Atención, los gastos del obispo de lujo, la renovación de su residencia, todo esto llevado a pesos chilenos, costó 21.159.600.000 pesos. 21.000 millones, señor. Esta era como la capilla del lugar, o era la casa de él. O sea, tiene una capilla la casa y distintos, digamos, departamentos. ¿Quién le financiaba? Y el jardín también. Tremendo. De hecho, vamos a ver una foto. ¿Quién le financiaba esta excentricidad? Ahí, digamos, con la mano larga, los fieles. Lo que pasó es que es muy grave que en Alemania el gobierno, tú tienes que decir si eres protestante o católico para tu devolución de impuestos y te sacan de un 8 a un 10% más de tu impuesto y ellos lo reparten a la iglesia. No, atención, mira, tenemos más cifras. El comedor, amiga mía, de 63 metros cuadrados. El comedor. Lindo comedor. No, ni que tuviera familia, weón, pues el cura, weón. 2.087.569.000 pesos de infracción. A las reuniones, igual. Y de madera de jacarandá. Exactamente. Del mundo. Oye, pero el baño,
El baño sí que único, el baño, digamos, ahí donde se veían los dientes. Y cepillarse a los niños. Esa, su duchaja, pues. el viejo no se anda a hacer tú. Cepillarse. Baño personal del obispo, ni más ni menos que 10.437.000. Ese es el- Pero en latina, pues, weón. El de la latina. ese, 10 mira, palos. mira la foto, ya 15.000 euros. tiene foto de ya un pedófilo en potencia. No. En potencia. 53 años, sí. Bueno, aquí lo puedes ver. Este hombre no es así, o mejor aún. De todas maneras. Por lo menos tenía, viejo, masajista por lo menos. Mira, cuando tú entiendes, ahí está este hombre cargado de los lujos, conocido como el obispo del lujo, y donde el Papa Francisco claramente le dijo, ¿sabe qué? Vaya devolviendo varias de las cosas que se robó. Este hombre decía, no, yo voy en un asunto de caridad a la India, Oye, pero a perdona, visitar niños pobres, dele la y cara. agarraba donaciones por montones. Millones. Pero imagínate, ¿no se dieron cuenta las cirugías que tiene en la cara también? Sí o no, pero también Te por pasaste. supuesto, intervenido. Ahí estaba el hombre, obviamente, ofreciendo misas como le corresponde en su oficio de fe, de vocación católica. Sin embargo, Es una rareza este tipo. Eso es muy Es raro. como Indiana Jones. Parece, es como el villano de la película, es como el cura malo. Saltate una cosa, un detallito. Imagínate la cantidad de ropa que se pone, la cantidad de vestuario. ¿Sabes que Ahí el está baño la por casa. último? Ya, qué bueno, ya se va y lo tenga. Por último, tanta ropa. Bueno, pero atención, cuando uno hace y dice, ¿sabéis que este hombre de fe, que sobre todo con el nuevo Papa, que está haciendo una invitación, digamos, a la sobriedad, digamos, a la austeridad? A la austeridad, derechamente, uno los puede llegar a comparar a estos nuevos hombres del sacerdocio con los lujos y excesos de los futbolistas, que por último, digamos, ellos se ganan sus lucas y sabemos, digamos, que les encanta gastar la plata a raudales. Ya vimos, mire, y ahí tenemos la casa, obviamente, de Messi, Que es uno un de los balón de mejores. fútbol. Oye, la casa fría. Bueno, pero obviamente, y uno de los jugadores mejor pagados, obviamente, al revés. A mí me encanta la Ahí construcción. del Barça. El planeta fútbol. Bueno, te pasaste, viejo. O sea, esto es lleno de lujo, pero esto aproximadamente. El ojo de es más o menos, no, ese es de una cantante. Esa Casa casa, es mariposa. otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente esta casa cuesta aproximadamente una cuarta parte. Quizás menos, quizás una quinta parte de la mansión del obispo alemán. Claro. Absolutamente. Sí, porque el obispo alemán tiene otros gustos, le gustan las griferías de oro. Claro, La- vamos a ir al Vaticano. Tengo entendido que la pura tina costaba 25.000 euros. 15.000 La pura euros. tina. Exactamente, bueno, pero te doy la cifra final. La casa de Lionel Messi cuesta 5.903 millones de pesos en fracción. Ahora, dólares. cuando la comparamos obviamente con los 21.000 millones de pesos que costó, digamos, con parque temático incluido, obviamente no te pasaste, hay una gran diferencia. Ahora, mucha atención, porque hay otros curas que también están claramente caídos al lujo. Este señor hace la misa, conocido como el obispo Armani, porque su túnica, que deberá ser discreta, con una telita comprada en patronato, Una porque tela no. negra de independencia, con eso basta. Y ya, porque obviamente se la hizo Armani, güey. Ahí, atención, mira lo que sale esto. El obispo Domenico Mogavero encargó al estilista Giorgio Armani. ¿Para qué, Giorgio. güey? Atuendo para inaugurar una iglesia Giorgio. en la isla siciliana de Pantelleria. ¿Cuánto le salió la gracia? 892.783 ¿Qué diferencia pesos. tenía con la otra túnica? Ninguna. Se supone que es un uniforme. Se lo hace que Giorgio, representa- esa es la diferencia. Imagínate, pero un palo. Y Giorgio ahí me lo imagino, con sus alfileres acá pinchando al sacerdote. Absolutamente. No, y después Ajustándolo. besándole la Y mano. pinchando Yo creo el que cholo. eso es lo que quieren. Bueno, pero imagínate, bueno, dice al principio que fue un regalo, después un poco se entendió que hubo plata de por medio y finalmente, ahí está su... ¿Qué está diciendo con esa muy foto? gay ese. Me veo grandioso. Así, ¿cómo me veo, Eso siento chicos? yo con esa. Mira, y yo creo- Claro. Salfa, y yo creo que él es medio gay, yo creo. Armani. Puede ser un poquito, Un bueno, poquito. buen gusto al menos. Bueno, mucha atención. Yo creo que más que gay se siente muy solo y trata de paliar esta soledad comprando, con estos diseños. Bueno, como dice el hombre, ¿Sabes? mero Por eso- gay, por eso- con esa cara de gay sacando pecho de su atuendo. Y este se lo mandó a hacer a un homosexual, que es uno de los mejores constructores o mejores modistas de la tierra, Giorgio Armani, y que de eso también es dueño el Vaticano. Y la fastuosa mansión de esta gente y todos los gastos de toda esta gente lo vamos a continuar viendo el día de Manaida porque ya se nos terminó el tiempo por el día de hoy.
Esto continúa el día de Manaida. El día de Manaida hay más videos, el día de Manaida hay más palabras. Y así como les dijimos a sus mercedes, creo que un día de elegido del Conocicierto para que sus mercedes conozcan los gastos de la bestia vaticana es poquito. Y los abusos que cometen estos señores manejados por Satán sobre la tierra. El día de Manaida volvemos nuevamente a ver este video y otros más acerca del Imperio Vaticano. Le damos gratísimas a todos los jóvenes del SCAI que se reportaron el día de hoy. Les recordamos que dejen sus comentarios en la página, hay comentarios en la página, en los posts de nuestro venerable Eloy Miguel, de las frases que él dijo. El día de Manaida vamos a estar leyendo todos sus comentarios y vamos a estar con sus mercedes desde más presto. Le damos gratísimas a todos los que se reportaron, al venerable Lauetbon, que se encuentra aquí presente, ayudándonos como siempre, la venerable Sicamas, que también se reportó desde Puno. Les enviamos un saludo muy especial a ella y a sus hermagdas. Puro Puno, Perú, atento al elegido del Conocicierto. La venerable Sicamas, la venerable Ser Kajed, desde Villavicencio, ella siempre se reporta, gratísimas por su reporte. Calquivale también se reportó, la venerable Facitpa, le enviamos un saludo muy especial, y la primera que se reportó el día de hoy, que fue la venerable Dragón Irteolif, también le estamos enviando un saludo muy especial. Y el día de Manaida, venerable Sermaidus, continuamos con el elegido del Conocicierto. No se lo pierdan porque continúa este tema de los abusos y los gastos indiscriminados de la bestia vaticana, mientras que el mundo se muere de hambre, mientras que el mundo sucumbe de hambre sobre la tierra. Venerable Ajarul, vuestra merced eleva la oracel en este mocierto a Dios para darle gratísimas por lo que hemos aprendido, y después suena el lin de el levantacierto juvenil porque continúa la clase de fonética. Ya está la venerable Canlis Anjalista para dictar la clase de fonética con la venerable Leida. Venerable Ajarul, adelante con la oracel. Posicel de Peticel. Gratitud, sacros Elohines, por esta magnificencia, esta bondad que nos das de salir de nuestra ignorancia, de conocer el mundo y todo aquello que nos rodea, para estar más prevenidos, para estar más alertas de todo aquello que nos quiera hacer el mal, para nosotros transformarlo hacia el bien. Te pido que nos guíes y siempre estés en nuestro lado, en nuestra diestra, corrigiéndonos, ayudándonos a ser más dignos a tu presencia. Todo esto te lo pido y te lo agradezco por Cristo, por Kelium y por Aum. Aum. Sea.